Saludamos a todos los hermanos que nos pueden ver. Algunos nos están escuchando por el grupo de WhatsApp, otros pueden leer la predicación, pero estamos muy agradecidos al Señor porque en esta oportunidad estamos concluyendo nuestra serie de 8 semanas. Hemos estado por 8 semanas acampando como iglesia a los pies del Señor por medio de su palabra en el libro del profeta Malaquías. Hemos titulado a esta serie que concluye hoy De regreso a la adoración, y estamos abordando este importante pilar de la iglesia que es la adoración cristiana. Recuerde que vamos a estar viendo 3 pilares importantes como iglesia en el transcurso de este año, posiblemente buena parte del año próximo, la adoración cristiana, y para eso hemos estado en el libro de Malaquías, la comunión de la iglesia, las relaciones entre sus miembros, los desafíos de una iglesia por ser una iglesia bíblica y tener comunión unos con otros, y para eso vamos a estar en la primera carta a los Corintios, y el tercer pilar que es el evangelismo, esa pasión que debemos experimentar como iglesia de alcanzar a los perdidos, y para eso estaremos en el libro del profeta Jonás. 3 pilares, 3 libros: adoración, comunión, evangelismo. El libro de Malaquías que concluimos hoy, la primera carta a los Corintios y el libro del profeta Jonás. Hemos estado por 8 semanas caminando en este libro de apenas 4 capítulos, pero que tiene mucho para nosotros hoy. Este libro del profeta Malaquías, una fuerte exhortación de Dios a su pueblo, y una fuerte exhortación de Dios a su pueblo hoy, para que nos volvamos a Él, a una adoración genuina. Dios está, sin duda, como Señor de la iglesia, corrigiendo lo defectuoso, trayéndonos, haciéndonos volver a una adoración genuina. Y en el libro del profeta Malaquías vimos en el capítulo 1 esa declaración que Dios hace a su pueblo en el versículo 2: yo os he amado, dice Jehová. Y esto es muy importante. La elección soberana de Dios, la voluntad de Dios expresa en su palabra de hacerse de un pueblo, el cual heredará todas las cosas en el reino eterno. Y Él les dice: yo los he amado. Sin embargo, ellos estaban cuestionando el amor de Dios. Y ellos habían sido amados por Dios y apartados para Dios. Y la razón de la salvación es que este pueblo ha sido apartado, ha sido escogido por Dios para adorar a Dios en un mundo que no adora al Dios verdadero, sino que adora dioses falsos, adora ídolos. Un pueblo que ha sido apartado para Dios, para adorar a Dios en medio de un mundo caído. Sin embargo, vemos cómo este pueblo cuestiona una y otra vez el amor de Dios. Había olvidado el propósito de su salvación, su identidad como pueblo. Dios les llamó para adorarle, para que sean fieles. Ellos estaban cuestionando el carácter de Dios. Ellos estaban incluso mirando cómo a los impíos, como hemos visto las últimas semanas, les iba bien, y ellos estaban cuestionándose si valía la pena servir a Dios. Ellos habían hecho del pacto de Dios una especie de transacción económica, un negocio, para ver si les convenía o no les convenía. Sin duda, en todo el libro de Malaquías vemos una falsa religión vacía, externa, hipócrita, cínica, y es el libro de Malaquías el trato de Dios con su pueblo rebelde. Pero en la última predicación vimos un contraste profundo entre aquellos que estaban cansados, mostraban su endurecimiento, pero habían algunos
en el versículo 16 del capítulo 3, que fue el último sermón. Entonces, dice el versículo 16, los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y Dios declaró en el versículo 17 del libro de Malaquías que ese remanente fiel, serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Vamos a estar hoy en el último sermón del libro de Malaquías. Y quiero que pensemos profundamente en nuestra relación con Dios una vez más. Tenemos una relación sana y seria con el Dios creador y redentor. ¿Cómo será aquel día cuando Cristo venga a este mundo? ¿Cómo será ese día? Busquemos en el libro de Malaquías el capítulo 4, versículos 1 al 6. Hoy estaremos dando conclusión a esta serie que, como hemos dicho, hemos titulado De regreso a la adoración. Dice el texto, Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos muchas gracias porque en el poder de tu Espíritu, tú estás usando tu palabra para traernos a una adoración genuina. Porque, Señor, fuimos creados para conocerte a ti y debemos vivir para tu gloria. Pero una y otra vez nos desviamos, somos débiles. Señor, necesitamos tu corrección, necesitamos tu poder para andar y vivir conforme al llamamiento que tú nos has hecho en Cristo. Gracias por el libro de Malaquías. Gracias porque podemos escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La pasada semana, como dije, vimos una acusación. De hecho, es la última acusación del pueblo contra Dios. Y la acusación básicamente apuntaba al hecho de que los judíos, estos creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios aquí en el libro de Malaquías, veía que los impíos prosperaban y al parecer Dios no hace nada con los injustos. Dios no hace nada con los impíos. De hecho, si recuerda el sermón pasado, en el versículo 15, el pueblo llegó a decir, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Por eso ellos se preguntaban, ¿qué aprovecha que guardemos su palabra, su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es por gusto servir a Dios, dice el pueblo en el verso 14 del capítulo 3 de Malaquías.
Y en esta última sección del capítulo 3, veíamos que había dos grupos de personas. Estos que cuestionaban la justicia de Dios, incluso también los que decían que los impíos eran prosperados y bendecidos y que Dios los llamaba bienaventurados. Es mejor ser casi un impío que ser un cristiano. No vale la pena ser cristiano. No vale la pena ser hijo de Dios. No vale la pena confiar en su palabra, guardar su ley. Sin embargo, vemos también aquellos que han sido redimidos, este remanente fiel. Y ellos estaban cuestionando la justicia de Dios y le pedían a Dios que actuara. Y en el capítulo 4, como también vimos en el capítulo 3, pero ahora más aún abierto este tema, muy claro, en el capítulo 4 dice: yo voy a actuar. Y este es el día de Jehová, conocido también en el Antiguo Testamento como el día de la ira, el día del juicio. ¿Qué está reteniendo este juicio aún? ¿Qué estaba reteniendo este juicio en el libro de Malaquías? ¿Por qué este pueblo aún está ahí? ¿Por qué el mundo aún está aquí? ¿Por qué sigue pasando lo que está pasando? En el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sin duda, lo que aún está reteniendo el juicio de Dios sobre este mundo impío es la misericordia de Dios. Dios está teniendo misericordia de este mundo. Dios está pidiendo a su pueblo que nos volvamos a Él. Su pueblo debe proclamar el mensaje de salvación. Otros deben aún arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser parte de su pueblo. Dios tiene un plan redentor. Y todo ese plan está cubierto por su gran misericordia, por la cual no hemos sido consumidos. Dios está llamando a su pueblo de regreso a la adoración, está llamando a su pueblo de regreso a Él. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y hoy Dios está llamando a su pueblo a que nos volvamos a Él. Y Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento genuino. Y en el libro de Malaquías hemos aprendido que Dios está abordando y tratando pecados concretos con su pueblo. Es muy fácil a veces decir: yo me arrepiento de mis pecados, y pongo todos mis pecados de manera abstracta en una bolsa, y es como si los pusiera delante de Dios. Y decimos esa frase una y otra vez: me arrepiento o perdona mis pecados. Pero aquí Dios está tratando con pecados muy concretos, con nombre y apellido, bien etiquetados, de su pueblo. Las ofrendas defectuosas debían terminar. El cuestionamiento del amor de Dios por ellos y el cuestionar el actuar de Dios debía terminar. Los pensamientos adúlteros debían terminar. Las malas actitudes entre el pueblo debían terminar. El cinismo y la hipocresía debían terminar, porque ellos se dirigían a Dios sin temor alguno, practicando deslealtad unos con otros. Hermanos, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento bíblico, no es un remordimiento pasajero. No es ni siquiera llorar por un momento. El arrepentimiento bíblico, que es el arrepentimiento que Dios espera de su pueblo, esta respuesta sincera de lo profundo del corazón, que nos volvamos a Él de una manera correcta, arrepintiéndonos de nuestros pecados concretos, de nuestros pecados reales, identificarlos correctamente. Arrepentirse, más que remordimiento, es apartarse del camino en el que íbamos y cambiar de dirección. Decimos: perdona mis pecados. ¿Cuáles?
¿Los has identificado bien? David decía en su Salmo 51, mi pecado está siempre delante de ti. Dios está trabajando con los pecados de su pueblo y tenemos que reconocerlos, porque el Espíritu Santo revela y nos da conciencia de que somos pecadores y de los pecados concretos y cómo se manifiestan en nosotros, en nuestro corazón corrupto, cómo se manifiestan en acciones concretas. Veíamos en todo el libro la ofrenda defectuosa, la deslealtad de los hombres, la corrupción de la adoración y del sacerdocio, la corrupción de la palabra, habían distorsionado la palabra de Dios, habían retenido los diezmos y las ofrendas, y todo esto está hablando de pecados concretos que debían ellos arrepentirse para volverse a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, y es una advertencia fuertísima, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a mí, para que puedan discernir, decía el último versículo del capítulo 3, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, dice el versículo 1 del capítulo 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hermano, esta es la realidad del Dios que va a actuar. Y esto nos recuerda una vez más al libro de Habacuc, donde el pueblo de Dios estaba antes del exilio. El pueblo de Malaquías está 100 años después de haber regresado de Babilonia, y había injusticia, la ley salía torcida, había violencia. Vemos ahora 100 años después de haber regresado de la cautividad en Babilonia, que el pueblo está en una condición muy parecida. El país es un desastre, la adoración está torcida, los sacerdotes están corrompidos. Y Habacuc, antes del exilio, se preguntaba ¿hasta cuándo? Y aquí muchos se preguntan ¿hasta cuándo? ¿Por qué no actúas? Y Dios está diciendo yo voy a actuar. Y en el libro de Habacuc, Dios iba a actuar e iba a purificar a su pueblo, trayendo un juicio sobre ellos, y el juicio era que los babilonios iban a arrasar a Judá, y ellos iban a ser llevados al cautiverio. Y sin duda, el juicio es aquí usado por Dios para santificar y purificar a los creyentes. Porque en medio del libro de Habacuc, Dios dice, pero el justo, o más el justo, por su fe, vivirá. Y ahora dice aquí que ese día ardiente, ese juicio, ese horno, donde los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. ¿Y quién, como decía el capítulo 3, podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie? Dice el capítulo 3, verso 2. Cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, habrá un fuego al final de la historia que no va a dejar ni raíz ni rama. Y esto es algo muy gráfico. Porque cuando vemos un árbol o un incendio, vemos que las hojas se queman, pero queda un rastro, quedan ramas quemadas, queda la raíz que está por debajo de la tierra. Pero aquí dice que este fuego que va a venir sobre este mundo, el juicio que trazará una línea que definitivamente separará a los creyentes de los no creyentes, será un juicio que no va a dejar este fuego ni raíz ni rama. En este juicio se verá claramente a los creyentes de los no creyentes. Hoy hay muchas personas, tal como sucede en el libro de Malaquías, que asisten a la iglesia, que diezman, que ofrendan,
pueden ser líderes, ocupar posiciones importantes, autotitularse o nombrarse en diferentes posiciones de la iglesia, pastores, se dicen algunos hoy apóstoles, profetas, pero estas personas puede suceder que no son conocidos por Dios. De hecho es lo que dice Jesús. En aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre curamos muchas enfermedades, en tu nombre resucitamos muertos. Y el Señor le dice en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Podemos ver multitudes de gente en un templo, pero es Dios quien ve la diferencia de quiénes son creyentes, genuinos, y quiénes son impostores, quiénes son falsos. Dios recibe la adoración genuina y legítima. A Dios no lo podemos engañar. Diferencias que hoy nosotros no podemos ver con el ojo natural. Entonces, miembros de aquella comunidad de creyentes. Ahora vemos en el versículo 2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Y sin duda, este capítulo 4 y este versículo 2 se está refiriendo a aquel remanente que empezó a hablar Malaquías en el versículo 16. Había un sacerdocio corrompido, había una adoración ilegítima, torcida, pero habían personas, habían miembros de este pueblo que se reunían entre ellos y temían a Dios y hablaban cada uno a su compañero y dice que honraban y pensaban en el nombre de Dios. Y Él los llamaba especial tesoro. Dice el versículo 2 del capítulo 4, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy, por ser cristiano, por decir que creemos que la Biblia es suficiente, por agarrarnos de la palabra y lo que Dios ha revelado, nos pueden acusar de muchas cosas. Nos pueden acusar de fundamentalistas, nos pueden acusar de ser retrógrados, nos pueden acusar de muchas cosas. Pero en medio de una sociedad corrompida, como este libro de Malaquías refleja, en medio incluso de una iglesia corrompida y de un sacerdocio y una adoración corrompida, habían verdaderos y genuinos creyentes que Dios estaba preservando, porque Dios se ha preservado desde el principio de personas que no doblan su rodilla ante la serpiente por su gracia y su poder. Estos son considerados miembros de esta comunidad de creyentes que Dios les llama especial tesoro. Es algo extremadamente precioso para Él. Esto es lo que está reteniendo todavía que este juicio de Dios se derrame sobre este mundo. Desde el pecado de Adán hasta el último de estos creyentes que son su especial tesoro, que van a ser redimidos y van a heredar con su Hijo todas las cosas en el reino eterno. La iglesia. Especial tesoro. Algo extremadamente precioso para Él. Son aquellos que temen su nombre. Y para ellos hay otras condiciones. Y vemos otra realidad. Para los malos, para los impíos, para los soberbios, hay un horno que arderá, un fuego que no dejará ni raíz ni rama. Pero a vosotros, versículo 2, los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué cosa? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Estos
que honran el nombre de Dios, estos que han creído su palabra, que no han juzgado a destiempo, ni han cuestionado el carácter de Dios, ni han dicho que es por gusto servir a Dios, que es mejor ser un impío para vivir mejor. Aquellos que han sido seducidos por este mundo y por los placeres temporales del pecado serán consumidos, pero a los que permanecieron hasta el fin, porque la fe verdadera es la fe que persevera, como dice Hebreos capítulo 10, verso 39, mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe verdadera es la fe que persevera, y estos que han caminado de forma consistente con lo que creen, no los que dicen que son cristianos, sino los que han caminado de forma consistente con los que creen, los que han lidiado legítimamente con el pecado, los que han batallado poniéndose la armadura de Dios que es Jesucristo y han estado lidiando con el pecado. Los que perseveran hasta el final en este maratón que es la vida cristiana, dice que para ellos nacerá ¿quién? Cristo. Él en el día de su manifestación. Porque sin duda ahora vemos en parte, ahora vemos oscuramente, aún no ha llegado lo perfecto. Debemos poner la mira en las cosas de arriba, porque cuando Él se manifieste, ese especial tesoro, seremos manifestados con Él en gloria. El sol de justicia, Jesucristo, en sus alas traerá salvación. Dice, y es la imagen que nos da Malaquías. Quizás es una imagen que nosotros, algunos que vivimos en la ciudad, no entendemos. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo será aquel día? Bueno, pues tenemos dos imágenes de ese día. Para algunos será horrible el día de la ira, el día donde Dios se manifieste. Como decían los profetas, el advenimiento del día de Jehová, como un horno para los soberbios, los que serán consumidos, vendrá, dice, y los abrazará. Pero para otros será un día de un gozo que no tiene descripción ni comparación con ninguna cosa que pueda alegrar el corazón en este mundo. Ninguna felicidad, ni la visa, ni la ciudadanía de otro país, ni encontrarte una herencia. No hay nada en este mundo que pueda ser comparado con el gozo que subirá al corazón de aquellos que serán redimidos, para los cuales nacerá y vendrá el sol de justicia, ese sol que en sus alas, como un gran pájaro que abarca, recogerá a sus polluelos, a sus hijos, y los llevará con él a aquello que no ha subido a corazón de hombre, a aquello que ojo no ha visto, a aquello que no tiene comparación con nada de este mundo. Sin duda, el cielo, la presencia definitiva de Dios, donde Él nos alumbrará, porque no hará falta más sol, porque el Cordero, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros para toda la eternidad. Estos miembros, estos creyentes, sus hijos, los que perseveren hasta el final. Dice entonces Malaquías, en aquel día hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios hoy parece que está perdiendo, parece que está arrinconado, parece que estamos en la batalla y en medio de este mundo. Parece que somos minoría, parece que somos ovejas machucadas, parece que estamos arrinconados contra las cuerdas, pero no nos olvidemos que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y Él es el campeón de la historia, Él es el Rey de Reyes, Él es el vencedor, y cuando Él se manifieste, entenderemos verdaderamente quiénes somos nosotros.
Y así como dice la Biblia que Él está esperando hasta que el último de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies, entonces en aquel día, dice aquí el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, estas son las últimas palabras que escuchó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pasaron 4 siglos de silencio. Después de estas palabras de Malaquías, hay un silencio de parte de Dios. Han sido palabras fuertes, pero palabras de ánimo, palabras de exhortación a volverse a Él, a escudriñar nuestra vida, a ver si verdaderamente estamos dentro del pueblo de Dios o estamos nosotros ilusionados con una idea, emocionados con una idea que es artificial, pero verdaderamente no estamos viviendo consistentemente con lo que decimos creer. Hay ocasiones en que Dios va a hablarnos con palabras fuertes. Y deberíamos experimentar un hambre voraz porque Dios nos hable para que podamos corregir, primero ver, entender nuestras debilidades, nuestras deficiencias, lo que está mal, para ponernos a cuentas con Dios, porque Dios es real. Y el día del juicio en el gran trono blanco es real, y nuestra vida no termina en una tumba. Y todas aquellas frases que el mundo ha inventado, comamos y bebamos y gocemos, porque al final la vida es un pestañazo, y vivir para nuestra gloria y acumular tesoros y tener más y disfrutar al máximo, nada de este mundo te va a traer verdadera satisfacción. Jesucristo dice, ¿de qué le vale al hombre si puede ganar todo el mundo y perder su alma? Pero por causa del pecado que nos hace ciegos, ignorantes, nos engaña una y otra vez, no vemos esa realidad, no se descorre esa cortina de lo temporal y lo eterno, y no entendemos que lo que estamos haciendo hoy tiene consecuencias para el hoy, pero también para la eternidad. Y cuando ese día llegue, nos iremos con Cristo. Saltaremos como becerros de la manada, contentos y alegres. Nos arrodillaremos para recibir al Rey que viene, o nuestras rodillas serán quebrantadas por la vara de hierro de la ira del Cordero y seremos consumidos por el fuego consumidor de su ira. Hay 2 advertencias más que funcionan como una exhortación al final del Antiguo Testamento. Dice el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el versículo 5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vemos al final del Antiguo Testamento un resumen de todo el Antiguo Testamento en la ley y los profetas. La ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías. Y la primera advertencia en el versículo 4 es, acuérdate de mi palabra. Acuérdate de la ley. Hermanos, y quiero hacer un paréntesis aquí. Escuchemos bien esta advertencia. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Acuérdense de mi palabra. En el Salmo 138, en el versículo 2, el Señor dice algo muy importante. Dice Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Hermano, al final del versículo 2 del Salmo 138, el salmista, que es David, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y ahora aquí está diciendo Malaquías: acuérdense de mi palabra. Dios está diciendo: acuérdate de la ley de Moisés. Y quiero hacer un paréntesis, como dije aquí. Revisemos nuestros presupuestos o columnas detrás de frases como estas. Dios, yo te amo. Lo cantamos. Muchas veces decimos: yo amo a Dios. Y es una idea que puede ser muy romántica si no entendemos lo que significa esa frase. Él dice en el Salmo 138, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra. El día que clamé a ti, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Hermano, no puedo decir que amo a Dios y desecho su palabra. Dios ha exaltado su palabra. Y este llamado de Malaquías al final del Antiguo Testamento sigue siendo el llamado para nosotros hoy. Y este es el llamado: regresa a mí, volveos a mí. Y la pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cómo pastor? ¿Cómo regreso a Dios? ¿Cómo lo hago? Vengo más a la iglesia, ofrendo más, diezmo más, me bautizo, tomo la cena. ¿Qué hago? ¿Cómo? Dice el versículo 4, acuérdate de mi palabra. Regresa a Dios, regresando a su palabra. No podemos cerrar nuestros ojos y decirle a Dios que le amamos y desechamos su palabra. Es como que le digamos a Dios: mira, Dios, te amamos, pero no me hables. Es como que le digas a tu esposo o a tu esposa: te amo, pero mejor quédate callada. El amor a Dios es equivalente al amor por su palabra. Un hombre o una mujer que ama y toma en serio la palabra de Dios, ama y toma en serio a Dios verdaderamente. Dime cómo es tu estudio de la palabra, cómo es tu necesidad de escuchar a Dios, cómo es tu necesidad de acordarte y volverte a la palabra de Dios, y entonces hablaremos de cuán grande es tu amor por Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice algo que es muy importante. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, vamos a ir un momentico, versículos 16 al 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice Pedro acá: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando el apóstol Pedro, el que estuvo en el monte de la transfiguración. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y fíjense cómo Pedro conecta haber escuchado la mismísima voz del cielo cuando estaban en el monte de la transfiguración, que se apareció precisamente Moisés y Elías con el Señor Jesús. Y dice Pedro, ahora en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el sol de justicia, salga en vuestros corazones. Hermanos, el consejo de Pedro aquí es que esa voz del cielo que ellos escucharon en el monte de la transfiguración es la misma voz de Dios que tenemos en la palabra. La Biblia es la voz de Dios, la palabra profética más segura. Pedro escuchó la voz del cielo, vio la gloria de Dios, y este es el consejo de Pedro. Tenemos la palabra del cielo revelada en las Escrituras, y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y este es el consejo de Malaquías: acordaos de mi palabra. ¿Crees tú que la Biblia es suficiente? ¿Cómo está tu estudio de la palabra? Pasando tiempo en esta serie de Malaquías, estos 8 sermones, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu corazón vibrando ante la experiencia con la palabra? ¿Estás leyéndola? ¿Estás pensando en ella? ¿Estás meditando en qué Dios te está diciendo por su palabra? ¿Crees que la Biblia es suficiente para la vida y la piedad? ¿Crees que la palabra de Dios es suficiente o necesitas algo más? ¿Necesitas sueños? ¿Necesitas que alguien te diga algo? ¿Necesitas un mensaje positivo? Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde hay falsos profetas, espíritus engañadores, motivadores evangélicos, aplicando técnicas terapéuticas. Pero Dios te dice: vuélvete a mí, acuérdate de mi palabra. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de oscurantismo, muy parecido al tiempo de oscurantismo de la Edad Media, donde no había una predicación bíblica, sino que la iglesia tenía el monopolio de la religión y estaba engañando una y otra vez y trayendo falsas esperanzas a través de la venta de indulgencias a los creyentes y trayendo falsas confianzas en el agua sacerdotal, donde el sacerdote bautizaba a las personas, y en la iglesia había una equiparación de la autoridad de la palabra con lo que la iglesia decía. Mucho cuidado, porque hoy estamos viviendo esa misma oscuridad. No se ha ido completamente. Siempre que deleguemos y tengamos a la palabra de Dios en otro plano y no en el centro de nuestra vida y en el centro de la vida de la iglesia, el señorío de Cristo es por medio de la exposición de su palabra, entonces verdaderamente no está siendo el Señor el dueño, el centro de nuestra vida, y estaremos pareciéndonos a la iglesia de la Odisea, donde el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy fuera de las puertas, de los muros de esa congregación. Hermanos, no podemos intuir a Dios. El llamado es a conocer a Dios. Y Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Necesitamos conocer a Dios como Él es, como Él se ha revelado, no al Dios que nosotros hemos inventado o que imaginamos. Y esta es la primera exhortación al final del libro de Malaquías. Y dice entonces: yo os envío a Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, el día del Señor impactará sobre este mundo sin duda. Y este es el llamado del profeta Elías. Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista se vestía como Elías, vivía, y el mensaje de Juan el Bautista es: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios como el profeta Elías. Este es el mensaje profético del Antiguo Testamento. Viene el día del Señor. Toda la escritura en el Antiguo Testamento apunta a aquel día que sin duda viene en la persona de Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista aparece, el pueblo le pregunta, recuerden en capítulo 1 de Juan, el pueblo le pregunta si él es Elías o quién es.
Y él dice que él es la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista confronta al pueblo con sus pecados. Y esta es la profecía al final del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando vamos al capítulo 1 de Juan, quiero leerlo para notar algo muy importante. Porque la comitiva o el comité de bienvenida del Señor Jesucristo en su primera venida fue un solo hombre, Juan el Bautista. Y en el capítulo 1 de Juan se nos dice en el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque los sacerdotes y los escribas sabían la profecía del Antiguo Testamento y sabían que antes del día del Señor venía Elías, porque lo dijo Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías. Entonces cuando Juan se vestía como Elías, predicaba el mismo mensaje de Elías de arrepentimiento al pueblo, ellos se asustaron y dijeron, bueno, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías o eres el Mesías? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, dice el versículo 21 de Juan capítulo 1, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron a Juan el Bautista. Y fíjense lo que dijo Juan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí hay un tema bien complejo y difícil a veces de entender. Y es difícil de entender, hay varias posiciones que hablan del final de los tiempos. El reino de Dios se acercó sin duda en la persona de Cristo el Rey, pero todavía no lo vemos en toda su plenitud. Y esto es lo que llamamos en teología el ya, pero todavía no. Por ejemplo, Pablo en Corintios dice a los santos llamados a santificación. Ya son santos. Al nacer de nuevo, posicionalmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice Efesios, pero aún estamos en un proceso de santificación hasta que llegue aquel día donde seamos glorificados. O sea, ya se cumplió, pero todavía hay un progreso hacia la plenitud de ese cumplimiento. Y esta profecía de Malaquías se cumple sin duda en el Nuevo Testamento. Y no tenemos tiempo ahora para explicar esto a plenitud. Pero en el Nuevo Testamento, sin duda, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 14, fíjense lo que dice Mateo, capítulo 11 de Mateo, versículos 11 al 14, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dice el Señor, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él, más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Sin embargo, cuando Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, le preguntan a aquellos si él es Elías, dice que no. Y Jesús dice aquí que sí. Entonces vemos cómo la profecía del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en la primera venida de Cristo, pero tiene un cumplimiento total más allá en la segunda venida de Cristo. Entonces,
en el Nuevo Testamento, los discípulos preguntan, y le preguntan a Jesús algo importante. Le dicen, ¿por qué los escribas dicen que Elías venía primero? Los escribas sabían que cuando Elías viniera, venía el día del Señor después. Y por eso es que vemos a veces a Juan, lo vemos dudando y mandándole a preguntar a Jesús si es él el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y los discípulos están cuestionando y preguntándose también en el Nuevo Testamento, ¿delante de quién estamos? Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Pero qué le dijo el Señor? Dice, uno mayor que Elías está aquí. Hermano, Juan el Bautista fue puesto por Dios para proclamar la venida de Cristo, para cumplir la profecía de Malaquías. Y en cierto sentido, ahora, entre la primera y la segunda venida de Cristo, la iglesia tiene el mismo ministerio profético de Juan el Bautista de proclamar el Evangelio, el arrepentimiento y anunciar a aquel que viene en el día del juicio para separar a los santos de los impíos, para llamar al arrepentimiento a su pueblo, para llamar a otros al arrepentimiento. Y en este sentido, la profecía de Malaquías tiene un cumplimiento final y total en la segunda venida de Cristo. El libro termina con esta gran advertencia a arrepentirnos. La ley en Moisés y los profetas en Elías a guardar su palabra, porque dice, viene el día ardiente como un horno. Pero entre la primera y la segunda venida de Cristo, hermanos, hay todavía esperanza. Dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la última palabra del Antiguo Testamento es maldición, como advertencia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la primera palabra que salió de la boca de Dios fue una palabra de bendición. Dice, y los bendijo Dios, y por causa del pecado hay una maldición. Solamente es revertido ese daño del pecado en la obra redentora del Mesías, y hay un llamado al arrepentimiento y a volvernos a Dios, y solamente Dios puede traer esa restauración. El versículo 6 habla de reconciliación. El versículo 6 es el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de reconciliación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y esta reconciliación horizontal está expresando una reconciliación vertical del Creador, de Dios, con sus criaturas, y esto ocurre por la obra redentora de Cristo, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. El libro termina con esta advertencia, y con esta advertencia y con esta exhortación estamos terminando nuestra serie de regreso a la adoración. No es un lujo, no es algo más regresar a la adoración verdadera. No es que, ya somos cristianos y vamos a regresar de vez en cuando a la oración. Es una necesidad. El pueblo de Dios tiene que volverse en arrepentimiento, y nuestra adoración tiene que ser una respuesta al Dios que nos ha redimido, como una expresión, una respuesta a la gracia que hemos alcanzado, y reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que Él verdaderamente esté gobernando, sea nuestro Rey. Dios nos habla hoy, y muchos tienen, hermanos, con dolor lo digo en mi corazón, muchos se refieren a Dios y hablan acerca de Dios y hablan acerca de ser cristianos y todas estas cosas, pero verdaderamente no tienen a Dios en el centro de sus vidas. Mucho cuidado a cómo nos referimos a Dios. Algunos hablan acerca de Diosito, y Diosito es así, y Diosito es amor. Cuidado, porque ese Diosito no es el Dios de la Biblia, es un ídolo que te has construido o que te han enseñado, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sobre aquellos que no se arrepienten, Dios derramará su ira, como dice el libro de Apocalipsis, y en Romanos 11:22 dice que Dios manifestará su bondad, pero también su severidad con aquellos impíos. Dios nos habla hoy
nos sigue advirtiendo, nos sigue llamando al arrepentimiento. Sin duda, Dios es un Dios lleno de misericordia. Tenemos que despertar del letargo espiritual, del misticismo, de irnos de su palabra e intuir a Dios y imaginarnos a Dios. Porque hay un peligro real. Cuando partimos de este mundo o enfrentamos aquel día sin Cristo, hay un peligro real. Y dice la Biblia, no sea que venga y hiera a la tierra con maldición. Terminamos nuestra serie. Este es el último sermón, quizás nos hemos extendido un poquito más, porque Malaquías termina con una advertencia muy seria y Dios nos está hablando hoy. ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Cómo debemos responder en medio de las circunstancias actuales? Debemos recordar su palabra, entender quién es Él, que Él es nuestro Señor, el juez de este mundo, el dueño de todas las cosas, y debemos regresar a Él en temor reverente, obedecer y confiar, porque el Señor viene. ¿Cómo será ese día? El juicio del Señor será una realidad. Será por un lado una bendición para el pueblo de Dios. Saltaremos y brincaremos como becerros de la manada. Pero para otros, los que no se arrepientan, será un día horrible. Y aún a la iglesia ahora, cuando parece que no vamos a ganar o que estamos perdiendo, recuerda, iglesia, recuerda, aunque parezca que estamos arrinconados entre las cuerdas, recuerda, nuestro campeón Jesucristo, el Rey de Reyes, el victorioso en batalla, murió y resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esta realidad espiritual solo es dado verla y entenderla a los que han nacido de nuevo, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Sin duda, vivimos en tiempos difíciles, enfrentamos enemigos, somos tentados, como este pueblo, a alinearse con los rebeldes, a ir tras los planes de los impíos, porque parece que le está yendo bien. Cuidado con esa falsa razón lógica, con esa vara de medir torcida, donde medimos la ganancia, el tesoro, la riqueza, el buen negocio. Cuidado, Dios nos llama a guardar su palabra profética segura. Nos llama a volvernos a Él. Solo su voluntad es segura para nosotros. A confiar en sus promesas, porque el futuro está en sus manos y Él es el Señor de la historia. Padre, ayúdanos a confiar en Jesucristo, que podamos confesar nuestros pecados, que podamos confesar que tenemos dudas, que hay días difíciles, que hay días en que es muy difícil seguirte y guardar tu palabra, que somos tentados a alinearnos con los impíos una y otra vez, a irnos tras sus sueños y sus planes. Padre, pero que podamos confiar en lo que tú has hecho, en lo que tú harás en este mundo, que nuestra adoración no esté subordinada a las circunstancias, sino a tu carácter, oh Dios mío, y a lo que tú has hecho. Que confiemos y seamos leales y seamos fieles hasta el final, hasta la muerte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.